Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maggie y este es tu programa Ándale, para que sepas. El día de hoy hablaremos del Día Mundial de las Refugiadas y los Refugiados. Esta efeméride, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca poner en relieve las necesidades y derechos de las personas refugiadas, además de visibilizar la situación que viven millones de personas en el mundo siendo desplazadas forzosamente, resultado de guerras, crisis climáticas, violación a sus derechos civiles y políticos, entre otras y múltiples causas. Este año, el llamado de la Organización de las Naciones Unidas es poner en foco sobre el derecho de todas las personas refugiadas y desplazadas a la búsqueda de la protección. Así que quédate en tu programa, ¡comenzamos! El Día Mundial de la Refugiada y del Refugiado es un día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. Con esa celebración se busca fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas, ya que en este día se presenta un homenaje para las personas refugiadas en todo el mundo. Con este día se ponen en primer plano los derechos, las necesidades y los sueños de las personas refugiadas y ayuda a movilizar voluntad política y recursos para que no solo sobrevivan, sino que tengan una vida digna y próspera. Aunque es importante proteger y mejorar la vida de las personas refugiadas, los eventos internacionales como el Día Mundial de la Refugiada y del Refugiado ayudan a centrar la atención del mundo de la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Hola, ¿qué tal? El 20 de junio se conmemoró el Día del Refugiado y de la Refugiada. Se dice que son refugiadas las personas que huyen de la guerra o persecución y han cruzado una frontera internacional y son migrantes cuando se trasladan por razones distintas como el trabajo. La realidad es que actualmente hay muchas personas en movimiento por todo el mundo por diversas causas. Las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes, según la Organización Internacional de Migrantes, OIM, en su informe Las migraciones en el mundo, de fecha 2020. Se dice también que la mitad de los 19.6 millones de personas refugiadas del mundo, estos datos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016. Las remesas que envían las mujeres refugiadas y migrantes mejoran los medios de vida y la salud de sus familias y fortalecen la economía. En México representaron 51.594 millones de dólares en 2021. Durango es uno de los estados expulsores de población, principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y si antes migraban los hombres y se hablaba de pueblos de mujeres, hoy se habla de pueblos abandonados, ya que las mujeres han dejado también su tierra por diferentes circunstancias. En una crisis, pandemia o guerra o migración, o cuando alguien busca refugio, las mujeres son las más afectadas, pero también son las primeras en reaccionar en traslados o en los campamentos en el país de origen o en el de destino, cumpliendo un papel fundamental en el cuidado, el sostén y la reconstrucción de sus comunidades. Sin embargo, las necesidades, las prioridades y las voces de las mujeres refugiadas y migrantes suelen estar ausentes de las políticas destinadas a protegerlas y darles asistencia. Más de 84 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse en 2021. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, un número que superó los registros en 2020 y 2019, cuando ya se hablaba de que se había batido marcas en cuanto al número de desplazadas y desplazados forzosos en el mundo. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras migran por necesidad. Según el ACNUR,
El número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era de 79.5 millones a finales de 2019. De ellos, 26 millones eran refugiados y refugiadas. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en tránsito constante. En la actualidad, el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Sin importar quiénes sean, las personas forzadas a huir merecen un trato digno. Cualquiera puede buscar protección, no importa quién sea ni en qué crea. Buscar protección es un derecho humano que no está sujeto a negociación. Sin importar de dónde provengan, es necesario dar la bienvenida a las y los que han tenido que huir. Las personas refugiadas provienen de diferentes partes del mundo. Para huir del peligro, quizás tomen un vuelo, se suban a un barco o viajen a pie. Sin importar cuánto hayan sufrido o hayan sido forzadas a huir, las personas desplazadas tienen derecho a recibir protección, con independencia del tipo de amenaza, ya sean guerras, violencia, persecuciones. Todas y todos tienen derecho a estar en un entorno seguro. ¿Qué significa buscar la protección? Derecho a solicitar asilo. Cualquier persona que esté huyendo de persecuciones, conflictos o violaciones de los derechos humanos tiene derecho a solicitar protección en otro país. Acceso seguro a las fronteras. Deben permanecer abiertas a todas y todos quienes se han visto forzadas o forzados a huir. Restringir el acceso o cerrar las fronteras puede hacer aún más peligrosa la travesía. No devolución. Ninguna persona debe ser obligada a regresar al país en el que su vida o su libertad corren peligro. No a la discriminación. Nadie debe ser discriminada ni discriminado en las fronteras. Todas las solicitudes de estatus de refugiado deben recibir una consideración justa, independientemente de qué factores como la raza, la religión, el género y el país de origen. Trato humano. Quienes han sido forzadas o forzados a huir merecen un trato digno y respetuoso. En otras cosas, esto se traduce en mantener las familias juntas, proteger a las refugiadas y a los refugiados de la trata de personas y evitar que haya detenciones arbitrarias. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Imagina que tienes que huir de tu casa y de tu país para salvar tu vida y la de tu familia. Llegas a un país más seguro, pero en el que no entiendes el idioma, no tienes trabajo ni casa y dependes por completo de la generosidad y solidaridad de otras personas. Empezar de cero en un país diferente es complicado y las refugiadas y los refugiados se encuentran con diversos obstáculos para ser acogidas y acogidos. Algunas de las dificultades que pueden encontrarse las refugiadas y los refugiados son el desconocimiento de la lengua y de la cultura del país, lo que dificulta la comunicación para trabajar, relacionarse o desarrollar tareas cotidianas como comprar comida. También la inactividad durante el periodo de tramitación de la solicitud de asilo, lo que suele afectar a su salud emocional. La actitud poco receptiva de las ciudadanas y los ciudadanos del país que la recibe y lo recibe. Falta de comprensión por parte de las ciudadanas y los ciudadanos del país sobre las circunstancias de las refugiadas y los refugiados. Dejemos claro que la diferencia entre asilo y refugio es que el asilo es una protección que le da un Estado a una persona, ya sea extranjera o extranjero, que sufre o ha sufrido alguna violación a sus derechos humanos, mientras que el refugio es un programa social que se otorga a las solicitantes y los solicitantes de asilo que estén en algún grado de vulnerabilidad. Mi nombre es Azori Domínguez y esto fue Cultívate.
Hablar de mujeres refugiadas en México es pensar en Rigoberta Menchú, mujer activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Nació en una familia campesina maya y durante su infancia y juventud sufrió pobreza, discriminación racial y la violencia que durante décadas ha padecido la población indígena guatemalteca. Creció en un país afectado por un conflicto armado entre el gobierno y una guerrilla reivindicadora de justicia social y mejores condiciones de vida. Menchú militaba en el Comité Unidad Campesina y el gobierno eligió la violencia para reprimirla y combatirla junto a una política de exterminio contra la población indígena maya. Debido a esta situación, gran parte de su familia fue víctima. Su madre y su hermano mayor fueron torturados y asesinados por los militares y su padre quemado vivo durante una protesta. Así, al militar en esta organización popular se vio obligada al exilio en México en 1981, apoyada por grupos militantes católicos. Desde este país se dedicó a denunciar a nivel internacional la grave situación de los indios guatemaltecos. Aunque Rigoberta sufrió la persecución política y posteriormente su exilio, no detuvo su lucha, al contrario, siguió con ella y contribuyó a la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU. El 10 de diciembre de 1992 le fue otorgado un gran reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera indígena y en la más joven en recibirlo. Con el dinero instituyó la Fundación Vicente Menchú, cuya misión es contribuir a recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial, a partir de la diversidad étnica, política y cultural de los pueblos del mundo. Y actualmente es integrante activa y cofundadora de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel de la Paz y de la Fundación PISYAM, así como miembro fundadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos a Chupa Testa. En esta ocasión preguntamos, ¿sabes cuáles son las consecuencias de las personas refugiadas? El 29% respondió que sí contra un 71% que dijo que no. Los peligros a los que se exponen las refugiadas y los refugiados en su tránsito hacia sitios seguros provocan ansiedad permanente, incluso cuando ya no existen motivos reales para ello. Viven en el tiempo de la huida y el riesgo que impide pensar con calma y serenidad. La siguiente pregunta fue, ¿sabes cuáles son las condiciones de vida de las personas refugiadas? El 18% respondió que sí contra un 82% que dijo que no. Las refugiadas y los refugiados son personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo. Las y los invito para que sigan participando en nuestros sondeos. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Y recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encontramos como Ándale para que sepas. Y si te llegas a perder uno de nuestros programas, nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube como Si hay mujeres en Durango. ¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional. Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. No te pierdas todos los lunes por Canal 10 tu programa Ándale para que sepas. En él te hablaremos de los derechos humanos y dentro de ellos tus derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos y los menos reconocidos. Ándale para que sepas. Y si te lo perdiste, nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. Ándale para que sepas. Los términos de refugiada o refugiado, solicitante de asilo y migrante se utilizan para describir a quienes están en movimiento y han abandonado su país cruzando fronteras. Pero es importante distinguir el significado y situación de cada término, ya que suelen usarse incluso como sinónimos, pero hay diferencias jurídicas.
Una persona refugiada es quien ha tenido que huir de su país porque corre peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos y persecución. Y estos riesgos para su seguridad y su vida eran tan grandes que no tenía más opción que marcharse y buscar seguridad fuera, porque su gobierno no podía o no quería protegerle de esos peligros. En estos casos tienen derecho a recibir protección internacional. Una persona solicitante de asilo es quien ha salido de su país y busca en otro protección frente a la persecución y violaciones graves de derechos humanos, pero que aún no ha sido reconocido legalmente como refugiada, ya que está en espera de que se tome una decisión sobre su solicitud de asilo. Esta petición es un derecho humano, significa que se debe permitir a toda persona entrar en otro país para solicitarlo. Y por último, no existe una definición legal internacional aceptada de persona migrante, pero entendemos que son quienes están fuera de su país de origen y que no son ni solicitantes de asilo ni refugiadas. Algunas salen de su país porque quieren trabajar, estudiar, reunirse con su familia, debido a la pobreza, la inestabilidad política, la violencia de bandas, desastres naturales u otras situaciones graves en su país. Aunque las y los migrantes no huyen de la persecución, tienen derecho a la protección y el respeto de todos sus derechos humanos. Soy Diana Lara, continuamos. Bienvenidos a la sección Ándale para que sepas. El día de hoy te daré estos datos interesantes de las y los refugiados. Número 1. La eclosión de los refugiados tiene en el mundo lugar desde el siglo XX. Específicamente tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, esto en 1917. Ambos acontecimientos históricos dejaron tras de sí un saldo de 5 millones de personas que se convirtieron en los primeros refugiados entre los años 1914 y 1922. Número 2. El 22 de julio de 1980 se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es un organismo intersecretarial, ahora conocido como la COMAR, con el propósito de dar atención a la población refugiada en nuestro país. Número 3. El número de solicitantes de refugio en México ha marcado un récord entre enero y marzo de este año. En el primer trimestre de este año, 29.574 personas han pedido protección internacional ante la COMAR. Número 4. Los principales países que acogen gente son Turquía, Colombia, Uganda, Pakistán y Alemania. Número 5. Venezuela se ha convertido en el país con más desplazados en Latinoamérica, contando con 4.6 millones de personas, siendo el segundo lugar en la estadística internacional. Número 6. A fines del 2021, el número total de personas en todo el mundo se vieron obligadas a huir de sus hogares, debido a conflictos, violencia, miedo a la persecución y violaciones a sus derechos humanos, dando un total de 89.3 millones de personas, siendo el doble de refugiados y refugiadas tras la Primera Guerra Mundial. Número 7. Las personas refugiadas tienden a caer en depresión y ansiedad. Así también están en constante riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas debido a su exposición. La falta de acceso a la atención sanitaria, la interrupción de la atención y las malas condiciones de vida durante el proceso. Esto según los datos de la OMS. Mi nombre es Maggie y seguimos en Ándale para que sepas. En esta ocasión nos hace el favor de acompañarnos el licenciado Luis Enrique Saldaña. Él es parte del despacho de la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango y también docente del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Licenciado, ¿cómo está? Con el gusto de saludarte, Susi. Hola. Gracias, igual. Licenciado, ¿qué implica ser refugiado o refugiado en México? Mira, ahorita ya la legislación ha cambiado. Ser refugiado, bueno, pues implica estar abandonando tu país de origen para ir a otro por diferentes cuestiones. Hay una ley sobre refugiados, hay un alto comisionado que regula todo eso. Así es. ¿Y cómo solicitar ser refugiada o refugiado aquí en nuestro país? El refugiado tiene la obligación, después de estar aquí en México, 30 días, ir a la Secretaría de Gobernación o si no al Instituto de Migración. ¿Qué hace? Tiene que hacer una declaración
de por qué está aquí, o sea, cuál es el motivo, ya sea por algo bélico, porque en su país hay pobreza. Entonces, después de esa declaración, tiene que esperar 45 días hábiles para que la Secretaría de Gobernación le dé una contestación, y así es la manera. ¿Y qué derechos tienen las refugiadas y refugiados aquí en nuestro país, en México? Fíjate que hay un alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Ese alto comisionado se creó exclusivamente para personas que tienen ese problema. Ahorita, en la actualidad, vemos muchos refugiados con la guerra de Ucrania. Incluso ahorita el alto comisionado tiene alrededor de 25 millones de personas refugiadas en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de ser un problema social, ¿sí? Pues es un problema cultural, puesto que está afectando al Estado, a los países donde están, ¿verdad? ¿Y qué necesitan las personas refugiadas o refugiados para poder trabajar aquí en nuestro país? Mira, se creó una ley, hay una ley de refugiados y se hizo una modificación y se le puso de asilo político. El artículo 12 de la ley de refugiados contempla que para ser refugiado, como había dicho anteriormente, tienes que hacer una declaración escrita. Tienes 30 días al momento de ingresar y donde justifique 12 causales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué estás ahí? El artículo 13, ¿sí? Contempla todas esas causales. Por ejemplo, ahorita todos los refugiados, todos los que venían de Haití se quedan en México, y los que se quedan aquí en Durango se vuelven refugiados. Ahora, ¿qué se necesita? Un papel de identidad, ¿sí? En donde los acredite que es esa persona, y un permiso de estancia, y a partir con esos dos papeles ya pueden ponerse a trabajar aquí en Durango o en cualquier parte de México, ¿sí? Esa ley los protege y está legislado por el Congreso de la Unión. Licenciado, ¿qué piensa usted que busca la o el refugiado en el país que eligió de asilo que su país no le ofrece? Fíjate que ahí es un tema de que eso es global, la pobreza. Ahí generalmente el refugiado vive en núcleos de pobreza y él piensa que saliendo de su país de origen y refugiándose en otro va a tener mayores oportunidades, ¿sí? También, como usted acaba de comentar anteriormente, también es por las guerras. Ya ve que ahorita también estamos viviendo eso en la actualidad. Sí, bueno, las guerras es un problema que es entre dos estados, entre dos países. Por ejemplo, ahorita todos los refugiados que están saliendo de Ucrania se están yendo a otras partes, pero ahí el problema es de que se torna un problema social, ¿verdad? Social y cultural, porque ¿quién va a alimentar a todas esas personas? Aquí, por ejemplo, en México, qué bueno que tocas ese tema. Un refugiado, el único que puede sacar identidad es para trabajar, por ejemplo, es el padre de familia, y si tiene 5 hijos, ellos no necesitan eso, sino que nomás él comprobando que sea él el que trabaja y que dependen de la aportación de él, no hay problema. Puede, hasta 15 personas pueden depender de él. Lo importante y lo mejor que crean los estados son los albergues, en donde les dan pues techo y comida. La salud depende pues también del estado. Como están en el estado por los derechos humanos, tienen el derecho de la salud, pero fíjate, ahí empieza la legislación, tienen el derecho, más el Estado no tiene la obligación, ¿sí? Entonces ahí, con esto que está pasando en el mundo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para ayudar a los refugiados está legislando, está lanzando iniciativas para que al momento de que un refugiado ya no vaya a su país de origen, pueda hasta tener la nacionalidad. Licenciado, como siempre, es un gusto recibirlo aquí en Ándale para que sepas. Pues muchas gracias y estamos a la orden para cualquier cosa. Gracias. Igualmente, gracias a usted. Seguimos. Hola, buenas tardes. Un gusto esté con nosotros en Ándale para que sepas.
continuamos con la celebración del Día Mundial de la Refugiada y el Refugiado, que este concepto representa una imagen positiva de esos seres humanos valerosos con innumerables recursos que pueden contribuir al desarrollo de la comunidad que los recibe. Entre las causas más importantes de los desplazamientos en nuestros días están las represiones políticas y las continuas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para la mayoría de las refugiadas y los refugiados actuales, el conflicto armado, que es en muchos casos persecución y otros abusos a la población civil, es una de las causas que prevalecen hasta nuestros días. Cerca de 1/3 de la población refugiada en el mundo son mujeres, quienes padecen los efectos de salir expulsadas o en posición de huida de sus lugares de origen. Igualmente, son perseguidas por razones similares a los de los hombres. Muchas mujeres sufren persecución por sus actividades políticas, comunitarias o por pertenecer a movimientos de la defensa de los derechos humanos. En muchos casos, sin embargo, la experiencia de las mujeres difiere significativamente de las de los hombres, porque las protestas políticas de las mujeres, su activismo o resistencia puede manifestarse de diferente manera. Fíjese usted, por ejemplo, mujeres que ocultan personas, pasan mensajes o proveen de servicios comunitarios a grupos opositores a los del gobierno. Mujeres que no están conformes con los estándares sociales y culturales impuestos hacia ellas. Mujeres que son objeto de persecución porque particularmente se vulneran por su edad, raza, posición social, o mujeres que son sujetos de violación de derecho simplemente porque son esposas, madres, hijas de quienes se encuentran en el poder y las consideran un peligro indeseable. Mujeres perseguidas por los propios miembros de su familia. La lista, interminable, siendo inaceptable que se persiga a una mujer por motivos de religión, nacionalidad y, peor aún, por cuestiones de género. Quédese con nosotros. Yo soy Ale Bermúdez. Y no podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible tu programa Ándale para que sepas, quienes son Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango y Fondo Semillas. Así como recordarles que este programa está realizado por alumnas y alumnos, egresadas y egresados del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Seguimos. Una refugiada, un refugiado, representa una expresión de solidaridad, sensibilización y compromiso con las vidas humanas que sin culpa sufren una situación como estas. Mostremos nuestro apoyo a mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños que se han visto obligados a huir de su país de origen. Asimismo, hagamos un llamado a la población a sumar esfuerzos y eliminar estigmas y prejuicios que vulneran los derechos humanos de estas personas. Muchas gracias por tu preferencia. Te esperamos el próximo lunes, misma hora, mismo canal. Yo soy Ale Bermúdez. Hasta la próxima.